Es una herramienta transversal que tanto sirve para el sector de las finanzas como para diseñar un horno de inducción. Con las matemáticas está obsesionado el ITMATI, el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, ubicado en Galicia, que ha heredado la forma de trabajar de 3 universidades, las gallegas, y un modelo del que ya toma nota Europa. Con el problema de la P mediana, nosotros realmente nos ha dado buenos resultados casi cualquier cosa. Es un problema de... Buscan y desarrollan soluciones desde los años 80, ¿sirviéndose de qué? De los números y de la informática. Y empezaron a hacerlo guiados por el padre de la matemática industrial, el catedrático de la Universidad de Santiago, Alfredo Bermúdez. Interesado en la ingeniería y seducido finalmente por las matemáticas, se formó junto al expresidente de la Academia de las Ciencias en Francia. A la vuelta, la situación era muy distinta que ahora. Estoy hablando de los años 70, los primeros 70. Y yo intenté conseguir algún problema en la industria y recuerdo en aquella época, pues estaba todavía Astano, que construyó unos petroleros impresionantes, pero realmente no había mucho interés por las matemáticas, ¿no? Bueno, después vinieron ya los primeros proyectos industriales. El primero fue con Aviones Marcel Dassault, para trabajar en un proyecto que al final se malogró por razones económicas, sobre todo, que era hacer un transbordador espacial europeo. Estuvimos haciendo cálculos sobre la reentrada de la nave en la atmósfera, y a partir de ahí pues ya hubo otros proyectos. Con él llegó la transferencia. Décadas antes de que el Plan Bolonia presumiese de acercar la empresa a la universidad, cálculos realizados en Galicia ya suministraban claves para el desarrollo de una empresa líder de la aviación francesa. Los grupos de investigación de matemática aplicada, estadística e investigación operativa de nuestra comunidad colaboran desde hace más de 20 años con numerosas empresas a nivel nacional e internacional. Desde la Red Española Matemática e Industria se ha elaborado un catálogo de casos de éxito, justamente de transferencia de tecnología matemática a la industria, y en ese catálogo hay como unas 16 experiencias de los grupos que están enmarcados dentro de nuestro instituto. Hay empresas desde todos los ámbitos, pues por ejemplo en el ámbito metalúrgico estaría Ferroatlántica, en el ámbito de la energía podemos hablar de Endesa, en el ámbito de la automoción pues tenemos a CIE Galford, en el ámbito naval pues empresas como Navantia, y algunos de nuestros grupos, que también son socios de esta red española, pues están llevando a cabo colaboraciones con Repsol. Peregrina Quintela dirige el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, el ITMATI, un organismo único en España en el que vierten sus conocimientos y experiencia matemática las 3 universidades gallegas. Un talento y un esfuerzo que han conseguido que Galicia lidere la investigación de matemática industrial. El 50% de la tecnología matemática transferida a empresas españolas es gallega. Su objetivo principal es ayudar a las empresas a innovar utilizando tecnología matemática. Tenemos además la gran ventaja de que la tecnología matemática es relativamente barata, no necesitamos grandes inversiones en grandes equipos, nuestros equipos son únicamente libros y ordenadores y sobre todo buenos cerebros. Es una cuestión de personas, sobre todo. En otros contextos pues, se necesitan infraestructuras muy fuertes, muy costosas. En el caso de las matemáticas, pues es sobre todo las personas. Eso sí, tienen que ser personas bien formadas. Y eso pues, no es fácil de conseguir. Casi 200 investigadores gallegos, la mitad de ellos doctores, trabajan para el instituto. Galicia es por ahora la comunidad que mejor ha sabido explotar una herramienta transversal que tanto puede elaborar un método de predicción de siniestralidad para la sección de seguros de Inditex, como para diseñar y reconocer el funcionamiento de un horno de inducción. La colaboración con la industria hace que formemos mejor a nuestros alumnos, más en lo que es la realidad y el futuro que ellos después van a tener el día que desarrollen una carrera profesional. Y por supuesto, y eso es más tradicional, el estar al día en la investigación pues hace que la enseñanza también sea mejor, más actual, que se renueve cada día, ¿no? Este, digamos, trinomio bien integrado yo creo que es uno de los éxitos de los grupos que estamos en ITMATI. Buenos cerebros y formación que han conseguido llamar la atención de Europa,
tanto que la futura red de matemática industrial europea toma nota del modelo gallego. E incluso parece que el propio nombre de la red pues puede inspirar el nombre que al final lleve la red europea. Quiero decir que afortunadamente pues en este campo estamos, digamos, orgullosos de que Galicia, que es un poco un país pues colocado ahí en el extremo, en Finisterre, ¿no?, pues estemos en el mapa.